Mi esposa impulsó a nuestra hija de 17 años a salir con chicos sin decírmelo. Terminó embarazada y luego me acusaron de ser controlador. Tras meses de mentiras y exigencias para que pagara por sus errores, decidí alejarme por completo. ¿Quieres saber cómo se desmorona un matrimonio de 20 años? Empieza con una esposa que oculta la verdad, agrégale una hija adolescente embarazada, y remátalo con el descubrimiento de que tú eres el villano dentro de tu propia casa. Agárrate, porque esto no va a ser bonito. Me llamo Tomás, tengo 45 años, y estuve casado con Clara durante casi 2 décadas. Durante ese tiempo, creí que lo nuestro era sólido. Nada perfecto ni sacado de un cuento, pero lo suficientemente estable como para sentir que habíamos construido algo real. Nuestra hija, a quien llamaremos Luna, acaba de cumplir 17 hace unos meses. Desde que nació, ha sido el centro de mi mundo. Inteligente, graciosa, con los pies bien puestos sobre la tierra. El tipo de hija que te hace pensar que tal vez no lo hiciste tan mal como padre. Siempre traté de ser un papá equilibrado, no del tipo que invade cada aspecto de la vida de su hijo, pero tampoco un fantasma que deja que todo se derrumbe. Un padre común que se preocupa sinceramente por el bienestar de su hija. Clara y yo solíamos estar muy coordinados con respecto a Luna, o al menos, eso creía yo. Tomábamos decisiones juntos, nos respaldábamos mutuamente cuando ella intentaba aplicar la clásica estrategia adolescente de divide y vencerás, y en general teníamos un sistema que funcionaba. Hasta hace no mucho, nuestra relación también marchaba, con sus altibajos como cualquier otra, pero seguíamos compartiendo risas, encontrando momentos para escaparnos a una cena, y Clara seguía siendo mi mejor amiga, la persona en quien más confiaba. Nos conocimos en la universidad, salimos durante 3 años y nos casamos a los 24. Al año siguiente nació Luna, nada fuera de lo común. Recuerdo una noche, hace como 6 meses. Estábamos tranquilos en casa después de cenar, cuando Clara soltó, como si nada, Luna está preguntando si puede ir a la fiesta de Adrián Moya el próximo fin de semana. Dice que es muy lindo y todo eso. Lo dijo con una media sonrisa extraña. Yo dejé mi café sobre la mesa. ¿Adrián Moya? ¿Ese no es el que chocó el coche de su papá contra un árbol el verano pasado? Sí, pero según Luna, ya cambió, respondió Clara haciendo comillas con los dedos. Le dije que hablaría contigo, pero obviamente la respuesta es no. Obviamente, asentí. Luna tenía los exámenes de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina. Lo último que necesitaba era enredarse con alguien como él. Clara soltó una risa breve. Solo te estaba poniendo a prueba. Tranquilo, no voy a dejar que nuestra hija ande con un desastre así, ¿te imaginas? Nos reímos y el tema quedó atrás. O al menos eso pensé. Pero después de eso, algo cambió en casa. No sé cómo explicarlo exactamente, pero el ambiente se volvió diferente. Luna empezó a tener grupos de estudio más seguido. Primero los jueves, luego también los martes. En poco tiempo ya eran 3 o hasta 4 noches a la semana. Las clases avanzadas son una tortura, papá, decía mientras rodaba los ojos como toda adolescente que ya ha perfeccionado ese gesto a los 15. Después vino el tema del teléfono. Luna antes dejaba su celular por ahí, boca arriba, sin preocuparse por quien lo viera. De pronto, lo protegía como si contuviera secretos de estado. Siempre boca abajo. Salía del cuarto con él apenas sonaba. Cambió la contraseña que antes era una fecha familiar por algo que ya no conocía. Luego empezaron las conversaciones susurradas. Entraba a la sala y de pronto el tono bajaba o el tema cambiaba abruptamente. Cosas de chicas, decía Clara con un gesto despreocupado. O solo tonterías del colegio. Pero su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Y aunque me parecía raro, decidí no obsesionarme. Lo atribuí a cambios normales de la adolescencia. Confiaba en Clara. Confiaba en Luna. No tenía motivos para desconfiar, hasta que un día llegué temprano a casa, un martes, porque se canceló una reunión. Al entrar, noté de inmediato que había algo en el aire, esa energía tensa cuando alguien no espera visitas. Encontré a Clara en la cocina, tensa, con el celular pegado a las manos. Cuando me vio, pegó un salto, como si la hubiese sorprendido viendo algo inapropiado. Le pregunté si pasaba algo, y me dijo, visiblemente nerviosa, que era el tema del trabajo. Clara trabaja medio tiempo en una tienda del centro, y nunca ha sido una fuente de estrés fuera del horario. Pero la dejé pasar, aunque algo no cuadraba. Nunca supo mentir bien. Cuando lo hace, la voz se le vuelve chillona. En las semanas siguientes, todo se volvió aún más extraño. Escuchaba a Clara y Luna susurrando y callándose al verme. Clara ponía excusas para justificar que Luna regresara tarde. Las dos andaban tensas conmigo, como si temieran que perdiera el control en cualquier momento. Empecé a notar pequeños retiros de dinero de nuestra cuenta conjunta, acompañados de explicaciones vagas, cosas de chicas, útiles escolares. Al principio, pensé lo peor. Llegué a sospechar que Clara tenía una aventura. Me costó admitirlo, pero después de tanto tiempo, uno espera conocer a su pareja. Así que decidí observar con más atención. Una noche abrí mi portátil para revisar unos correos, y Clara había dejado la sesión de su correo abierta. No soy de husmear, pero algo me llamó la atención en la barra de búsqueda, como decirle a tu esposo que tu hija está embarazada, opciones para embarazo adolescente,
como apoyar a una hija embarazada. Me quedé paralizado. ¿Luna, embarazada? ¿De quién? ¿Y por qué Clara me ocultaría algo así? Y entonces todo encajó. Las salidas, las llamadas secretas, los grupos de estudio que nunca eran tales. Clara había permitido que Luna tuviera una relación a escondidas. Y ahora estaba embarazada. Cerré la laptop, me senté en silencio, sintiendo como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Las dos personas que más quería me habían ocultado algo enorme. No confiaron en mí. ¿Qué tipo de padre y esposo creían que era? Esa noche, durante la cena, observé con atención las miradas cómplices entre ellas. Como Luna apenas tocaba su comida y Clara no le decía nada. Detalles que antes habría ignorado. Me sentía un extraño en mi propia casa. No las confronté de inmediato. Necesitaba pensar, encontrar una forma de manejarlo sin destruir todo. Quería creer que tal vez había una explicación que aclararía ese desastre. Pero no pude dormir. Me quedé mirando al techo, preguntándome en qué momento se rompió todo. Cuando Clara dejó de confiar en mí, en qué momento nuestra hija empezó a ocultarnos una parte tan importante de su vida. Recordé tantas conversaciones que Clara y yo tuvimos sobre la crianza. Siempre habíamos estado de acuerdo en que los adolescentes necesitan guía, no barra libre, que estos años son clave para su futuro. ¿Había estado ella mintiéndome sobre eso también? Un par de días después, volví a llegar temprano, y al acercarme a la cocina, escuché voces. Me detuve en seco. Mamá, no puedo decírselo, va a odiarme. La voz de Luna estaba ahogada por el llanto. Cielo, tu papá jamás te odiaría. Te ama más que a nada. No lo entiendes. Se va a decepcionar tanto. Nunca volverá a mirarme igual. Tenemos que contárselo, Luna. Y pronto, si lo descubre por su cuenta, será mucho peor. Lo sé. Dios, tengo tanto miedo. ¿Y qué piensa Julián de todo esto? Preguntó Clara. Julián, ahí estaba. El nombre del chico que ni siquiera sabía que existía. Así que ese era el nombre del muchacho. El chico que dejó embarazada a mi hija mientras ambos se las ingeniaban para ocultarme su relación. Él también estaba alterado con la noticia, aunque sus padres reaccionaron con una tranquilidad que me desconcertó. Su madre incluso me abrazó cuando se lo contamos, asegurándome que nos apoyarían sin importar la decisión que tomáramos. Y aunque reconozco que el respaldo es crucial en este momento, no puedo evitar pensar que los padres de Julián no son como yo. Son realmente relajados. Esa misma tarde, entré a la cocina. Al instante, ambas levantaron la cabeza. Luna tenía los ojos hinchados por el llanto, y Clara tenía el rostro blanco como el papel. Pregunté con calma, aunque por dentro me temblaba todo. Cuando pensaban decírmelo, el silencio fue absoluto, como si les hubieran cortado la voz. Clara apenas pudo murmurar un decirte que, con la voz quebrada, que nuestra hija está embarazada, que lleva meses saliendo con un tal Julián, que lo han estado ocultando y tú la encubriste. Luna rompió en llanto, y Clara se quedó helada. Lo que vino después fue una de las conversaciones más duras que he tenido en mi vida. Yo hablaba con tono firme, sin elevar la voz, aunque por dentro era un caos de rabia, dolor y miedo. Quise saber cuánto tiempo llevaban mintiéndome. Clara confesó que sabía de la relación desde hacía 6 meses, y del embarazo, desde hacía unas semanas. ¿6 meses? ¿Me has estado ocultando esto medio año? Pregunté, incrédulo. No te lo oculté, solo no te conté todo, respondió Clara. Iba a hacerlo. Eso es mentir por omisión, dije, y sigue siendo mentira. Luna se disculpaba entre lágrimas. En el fondo, mi mayor enojo era con Clara, por haber actuado a mis espaldas. Luna aún es una adolescente, necesita guía, estructura, protección. Le aseguré que no estaba enojado con ella. No me alegraba la situación, pero la amaba incondicionalmente. Me miró sorprendida, como si esperara que explotara. Le pregunté de cuánto tiempo estaba. Me dijo que 6 semanas. También que Julián y sus padres ya lo sabían. Le pregunté qué pensaba hacer y me respondió que no quería abortar. Le dije que esa era su decisión y la respetaría. Pero también dejé claro que necesitaba tiempo para procesarlo. No el embarazo en sí, sino el engaño. El hecho de que mi esposa y mi hija me hubieran ocultado esto durante meses. Tomé las llaves del auto y conduje durante horas, intentando entender cómo habíamos llegado hasta aquí. Fui a parar a una cafetería de mala muerte donde solía llevar a Luna de niña. Compartíamos panqueques y leche con chocolate, hablando de su día en la escuela. Tiempos más simples. ¿Cuándo se volvió todo tan complicado? Esa noche, al volver a casa, Clara me esperaba despierta. Se disculpó por no haberme contado antes. Le pregunté por qué lo ocultó desde el principio. Me dijo que Luna tenía miedo de mi reacción, que pensó que me enojaría si sabía que estaba saliendo con alguien, que ella solo quería evitar un conflicto. Así que tu solución fue mentirme, dije. ¿Eso tenía más sentido? Recordé una vez, hace unos meses, cuando Luna pidió ir a la casa de un amigo a hacer un trabajo. Era noche de semana y tenía un examen al día siguiente. Le dije que no. Ella lo aceptó en apariencia, pero por lo visto fue igual, con el permiso silencioso de Clara. La estás enseñando a mentirme, le dije. Solo intentaba protegerla. ¿Protegerla de qué? ¿De mí? Nunca les he dado razones para temerme. Nunca grité, nunca levanté la mano.
siempre he estado para ustedes. ¿Qué pensaste que haría? Ella no supo qué responder. Solo repetía que creyó que así mantenía la paz. La paz basada en mentiras no es paz, le dije. Es una bomba de tiempo. Y ahora estalló. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Por fuera intentaba mantenerme sereno por Luna. Por dentro, todo se quebraba. Cada vez que miraba a Clara, pensaba en la traición. ¿Desde cuándo esto pasaba? ¿Qué más había escondido? ¿Todo lo nuestro era una mentira? Pasé días evaluando qué hacer. Parte de mí quería irse, desaparecer y dejarlas con su pequeño caos. Otra parte quería estallar, exigir respuestas y enfrentar cada mentira. Pero el padre en mí, el que cambió pañales, el que ayudó con las tareas, el que secó lágrimas y abrazó pesadillas, sabía que no podía dar la espalda. No ahora, no cuando mi hija y ese bebé en camino me necesitaban. Mi nieto, Dios, tenía que recuperar el control de esta situación, aunque eso significara aceptar que mi matrimonio tal vez ya no tenía futuro. Así que, luego del primer enfrentamiento, empezamos a tener esas conversaciones incómodas en familia. Tenemos que conocer a ese chico y a su familia, dije una noche mientras cenábamos en silencio. Deben saber que no soy un ogro ni voy a llegar con una escopeta. Clara asintió con demasiada rapidez. Ya hablé con su madre por teléfono. Están dispuestos a reunirse cuando digamos. Por supuesto que ya lo había hecho. ¿Desde cuándo hablas con ellos? Pregunté. Solo desde que supimos del embarazo, respondió, sin mirarme. ¿Otra mentira? Probablemente, pero decidí dejarla para después. Ya tendría tiempo de enfrentarla. El sábado siguiente, fuimos a un restaurante italiano demasiado caro que eligieron los padres de Julián. El viaje en coche fue insoportable. Luna no paraba de escribir en su teléfono, seguro avisando a su novio que el papá enfadado estaba en camino. Clara me lanzaba miradas nerviosas, como si esperara que me transformara en una bestia. No sabían que mi rabia la había congelado para un momento más oportuno. Julián resultó ser un chico flaco, con acné y sin saber mantener la mirada. Me llamó un señor con una voz artificialmente respetuosa mientras miraba al suelo. De esos adolescentes que se hacen los valientes entre amigos, pero se desmoronan frente a un adulto. Aún así, era solo eso, un chico, tonto, hormonal. Lo normal. El verdadero problema eran sus padres. Entraron al restaurante como salidos de un catálogo de ropa de lujo. Sonrisas falsas, ropa de marca, actitud de quien viene a brindar, no a resolver un problema. Su madre hablaba de ropa premamá y decoración de la habitación del bebé. El padre hacía chistes sobre que iba a ser abuelo antes de los 50. Intenté mencionar temas importantes, los estudios, el dinero, el cuidado del bebé, qué planes tenían para el futuro. Cada vez que los padres de Julián me interrumpían con frases vacías como «ya encontrarán la manera» o «estamos aquí para apoyarlos», me hervía la sangre. ¿Apoyar cómo exactamente? ¿Acaso iban a pagar las consultas médicas, los pañales, la guardería mientras Luna terminaba el bachillerato? Vivían en una especie de cuento de hadas donde todo saldría bien solo porque el amor lo puede todo. Tuve que salir del lugar para no explotar. Clara me siguió hasta el estacionamiento, donde discutimos acaloradamente. Esta gente está fuera de la realidad, le dije. Están tratando esto como si fuera una comedia romántica de adolescentes, no una situación que les cambiará la vida por completo. Al menos están mostrando apoyo, respondió ella. No cualquiera sería tan comprensivo. ¿Apoyo? No, están fomentando la irresponsabilidad. Están tratando a los chicos como si fueran muñecos en una casita de juegos en vez de personas que están por enfrentarse a una responsabilidad enorme. Y por eso estás tan molesto, porque no están siendo lo suficientemente negativos, me reprochó Clara. No estoy siendo negativo, estoy siendo realista. Alguien tiene que pensar en los aspectos prácticos. Ella negó con la cabeza. Por eso Luna no quería decírtelo. Sabía que reaccionarías así. Así como un adulto responsable, ¿es tan grave eso? No, murmuró. Pero a veces estás tan centrado en los problemas y las consecuencias que te olvidas de que la gente también tiene sentimientos. La miré, completamente desconcertado. ¿De verdad así me ves? ¿Como un robot sin emociones que solo se preocupa por lo lógico? No respondió, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Esa noche dormí en la habitación de invitados. No soportaba acostarme junto a Clara como si todo estuviera bien. Me quedé pensando si acaso siempre había existido esa desconexión entre cómo me veía yo y cómo me percibía mi propia familia. ¿Y si había sido el villano de mi propia casa todo este tiempo sin darme cuenta? Al día siguiente, mientras preparaba café, Luna me abordó en la cocina. Papá, estuve pensando, comenzó con un tono evidentemente ensayado, y creo que quiero quedarme con la familia de Julián por un tiempo, al menos hasta que las cosas se calmen aquí. Clara estaba detrás de ella, asintiendo como si ya lo hubieran acordado. Estaba claro que lo habían planeado juntos. Ni hablar, respondí sin rodeos. Tienes 17 años. Estás embarazada y te vas a quedar aquí, en tu casa. Pero, papá, no. Luna, esto no se negocia. Apenas conozco a esa gente. Estuviste con ellos ayer, 2 horas en un restaurante, gritó. Eso no es suficiente como para que mi hija se mude con ellos. Mamá cree que es lo mejor, replicó,
buscando la aprobación de Clara. Tu madre no puede tomar esa decisión sola, dije, esforzándome por mantener la calma. No después de todo lo que ha pasado. Y ahí fue cuando Luna estalló. Siempre me obligas a hacer las cosas a tu manera. Papá, ya no soy una niña. No estás protegiéndome, estás controlándome. Mamá es la única que me escucha, la única que me trata como una adulta. Clara solo se quedó ahí, con una expresión triunfante. En ese instante supe cuánto tiempo llevaba convirtiendo a mi hija en mi enemiga, pintándome como el malo de la historia. Luna salió corriendo de la cocina, llorando. Escuché cómo azotaba la puerta de su cuarto. Clara me miró con desprecio y fue tras ella. Esa noche, Clara y yo discutimos a gritos tras la puerta cerrada del dormitorio. Nos dijimos cosas que ya no tenían vuelta atrás. Ella me culpó de alejar a Luna por mi rigidez. Yo la acusé de haber saboteado mi papel como padre durante años. Ninguno de los dos pudo dormir. A la mañana siguiente, fui a revisar la habitación de Luna, vacía, su cama sin desordenar, su ropa no estaba y su bolso tampoco. Maldita sea, Clara apareció en la puerta, demasiado tranquila para la situación. Resultó que lo sabía todo. Luna le había mandado un mensaje a medianoche avisándole que se había ido a la casa de Julián. Seguían actuando a mis espaldas como si fuera lo más normal del mundo. Estaba tan furioso que me costaba respirar. Mi hija embarazada estaba viviendo con la familia de su novio, gente que habíamos visto una sola vez, y mi esposa se comportaba como si todo estuviera bajo control. Cuando le señalé lo absurdo de la situación, solo me encogió los hombros. Es lo que ella quiere. Tal vez si no fueras tan controlador, esto no habría pasado. Ahí fue cuando le puse punto final. Haz tus maletas y lárgate, dije con voz fría. Te quiero fuera esta misma noche. Su cara cambió al instante. ¿Qué? No puedes echarme. Esta también es mi casa. La casa que yo pagué, donde llevas años enseñando a nuestra hija a mentirme y esconder cosas. Me acerqué. Ella retrocedió. Se acabó. Lo nuestro terminó. ¿Fuere? ¿Y a dónde se supone que voy a ir? No es mi problema. Llama a tu hermana. Intentó discutir, llorar, rogar. Nada funcionó. Esa misma noche se fue con 3 maletas a casa de su hermana, que vivía en la ciudad vecina. Al día siguiente hablé con mi abogado para solicitar el uso exclusivo del domicilio conyugal. También llamé a un cerrajero y cambié todas las cerraduras. Unos días después, Luna regresó. Entró con su mochila como si volviera de una pijamada, no como si se hubiera escapado para irse a vivir con su novio. Yo estaba en la cocina cuando apareció. Se detuvo en seco al verme. ¿Dónde está mamá?, preguntó, mirando a su alrededor. Se fue, respondí sin emociones. Y también se llevó su llave. Si vas a quedarte, tenemos que hablar de lo que pasó. Ella puso los ojos en blanco y se giró hacia la puerta. Si cruzas esa puerta, no vuelvas, le advertí. Se quedó inmóvil, con la mano en el picaporte, y se giró lentamente. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Ya me cansé de las mentiras, los secretos y la falta de respeto. Si vas a vivir bajo mi techo, respetas mis reglas. Si quieres jugar a ser adulta con tu novio, hazlo en otro lado. Se puso roja de rabia. Eres un obsesivo del control. Por eso nunca te conté sobre Julián. No me lo contaste porque sabías que estaba mal, y tu madre te ayudó a ocultarlo. Pero eso se acabó. Ella salió dando un portazo que hizo caer un cuadro. Por mí. Perfecto. Estaba harto de que un adolescente y su madre me manejasen la vida. El proceso de divorcio fue un verdadero caos. Clara lo quería todo, la casa, la mitad de mi fondo de retiro, pensión indefinida, lo que se te ocurra. Su abogado intentó pintarme como un tirano que las había echado a la calle sin razón. Pero mi abogado presentó pruebas de que Clara había estado alejando a Luna de mí intencionalmente, que había incentivado el engaño y hasta había facilitado la relación con un chico del que ni siquiera se me informó. A lo largo de los años, fui precavido. Guardé toda la documentación necesaria, quién había pagado qué, el origen del anticipo para la casa, proveniente de una herencia, y aseguré que tanto la hipoteca como la escritura estuvieran únicamente a mi nombre. Clara nunca aportó al pago de la vivienda ni a las reparaciones importantes. Su contribución se limitaba a los gastos del hogar, como la comida y los servicios. Jamás hicimos una refinanciación ni añadimos su nombre a los papeles. Todo eso, archivado con detalle, terminó siendo crucial cuando todo se vino abajo. Incluso mi fondo de jubilación estaba protegido por una cláusula firmada antes de nuestro matrimonio. Y ese dinero que ella había estado sacando de nuestra cuenta conjunta, para cubrir las salidas secretas de Luna con su novio, no pasó desapercibido en el tribunal. Resulta que sacar dinero con excusas falsas no cae nada bien en una corte de divorcio. El juez no tardó en ver a través de sus intentos de manipulación. Al final, Clara recibió una única compensación económica que apenas alcanzaba para pagar un año de alquiler en un sitio decente. Sin pensión, sin casa. Intentó pintarme como un padre negligente, diciendo que había alejado a Luna de ella,
pero el juez señaló que la propia Clara había permitido que su hija viviera con la familia del novio. Difícil encajar eso con la imagen de madre ejemplar. Todo el proceso se prolongó por 8 meses. 8 meses de audiencias aplazadas, maniobras legales y juegos sucios por parte de Clara. 8 meses en los que me mantuve firme, sin ceder ni un centímetro. Al final, conservé la casa, mi jubilación y la mayoría de nuestros bienes. Ella se quedó con su coche, que yo había pagado por completo, sus pertenencias personales y algo de dinero para empezar de nuevo, si sabía administrarlo. Mientras tanto, Luna seguía viviendo con la familia de Julián. No respondía a mis mensajes ni mis llamadas. Cuando finalmente logré hablar con ella por teléfono, me soltó que estaba demasiado ocupada como para hablar. Unos 2 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, apareció en la puerta de mi casa, llorando sin consuelo. Según me contó entre sollozos, Julián la había bloqueado de todo, no le contestaba mensajes, la había eliminado de redes sociales, todo. Sus padres, que antes estaban planeando la decoración de la habitación del bebé, ahora le sugerían que pensara bien sus opciones, incluso mencionaban que la adopción podría ser lo mejor. Al final, la echaron, alegando que estaba demasiado alterada y que debía volver con su familia. Es decir, cuando las cosas se complicaron, se borraron del mapa, tal como yo lo había anticipado. Pero me contuve de soltar te lo dije. La dejé entrar, le preparé un chocolate caliente, como cuando era niña, y la dejé desahogarse en el sofá. Sin embargo, apenas insinué que quizás debía haber sido más precavida, estalló. ¿En serio vas a darme una charla ahora? No puedes simplemente apoyarme sin hacerme sentir peor. Traté de explicarle que me preocupaba su futuro, y me interrumpió. ¿Mi futuro? Si de verdad te importara, no tratarías de controlarme todo el tiempo. Mamá tenía razón sobre ti. Le pregunté qué decía Clara de mí. Me miró con desprecio y dijo, que crees que solo tu forma de pensar es la correcta, que no escuchas, que eres demasiado rígido para entender lo que necesitamos. Sentí como si me golpearan en plena cara. Y lo peor fue cuando le pregunté qué pensaba hacer con el bebé. Voy a darlo en adopción, respondió, con la misma naturalidad con la que se habla del clima. Y no intentes convencerme de lo contrario, como si fueras a ayudar con un bebé de todos modos. Me sentí aplastado. 2 décadas dejándome la piel por esta familia, sin fallar a un solo pago, sin perderme un partido ni una presentación. Siempre prioricé sus necesidades por encima de las mías. Y ahora me veían como un tirano sin corazón. Creo que deberías irte, le dije, sin alzar la voz. ¿Qué? ¿Escuchaste bien? Vuelve con tu madre, vuelve con Julián, haz lo que quieras. Pero yo ya no pienso seguir siendo tu saco de boxeo. Sabía que no lo entenderías, dijo tomando su bolso. Claro que lo entiendo. Eres igual que tu madre. Pretendes que me haga cargo de los errores de los demás mientras me faltas al respeto. Eso se acabó. Se fue furiosa, por segunda vez ese mes. No supe nada de ella durante semanas. Luego me enteré por un amigo que se había ido a vivir con Clara, quien ahora alquilaba un departamento de 2 habitaciones en un barrio descuidado. Al parecer, Clara había quemado el dinero del acuerdo en apenas 3 meses, salía con un bartender mucho más joven, con antecedentes, y vivía como si tuviera 20 años en lugar de 45. Una crisis de mediana edad de manual. También supe, por otra persona, que Luna siguió adelante con la adopción. No me avisó cuando entró en trabajo de parto. No quiso que estuviera en el hospital. Me enteré después de que tuvo un niño y lo entregó a una pareja de Oregón. Me dolió, lo admito. Estuve allí el día que ella nació, fui el primero en cargarla. Corté el cordón umbilical, y ahora me quedaba fuera de uno de los momentos más importantes de su vida. Pero esa fue su decisión. Ella misma me cerró la puerta, así que dejé de insistir. Pasaron el Día del Padre, el Día de la Madre, Acción de Gracias, Navidad, y no hubo ni un mensaje de su parte. Le mandé un saludo por su cumpleaños, pero nada más. Si algún día quería recuperar nuestra relación, ya sabía dónde encontrarme. Me concentré en rehacer mi vida. Adopté un perro, un mestizo enorme del refugio, al que llamé Duque. Volví a jugar al baloncesto con unos compañeros del trabajo. Conocí a Talia, una maestra de jardín de infancia. Todo lo opuesto a Clara, sincera, directa, sin juegos. En nuestra primera cita me dijo con claridad lo que buscaba y lo que no. Después de tantos años de manipulación, fue como un respiro. La casa se sentía distinta sin tanto drama. También tomé decisiones importantes en el trabajo. Pedí el ascenso que había postergado durante años porque Clara se quejaba de que ya trabajaba demasiado. Me lo dieron, con un aumento incluido. Es increíble cuánta energía recuperas cuando dejas de andar con miedo dentro de tu propia casa. 8 meses de silencio. 8 meses reconstruyendo una vida tranquila, lejos de la traición y el conflicto. Y de repente, un mensaje: podemos vernos para tomar un café. Estuve a punto de ignorarlo. A punto. Pero una parte de mí necesitaba saber qué quería. Acepté. Le propuse un café cerca de la universidad comunitaria donde estudiaba. Llegué justo a la hora, ni un minuto antes. Cuando Clara entró, se veía distinta, más delgada, ojerosa, con el cabello corto y un estilo que no le había visto antes. Pero la actitud arrogante seguía ahí, se notaba en su forma de caminar,
como si el mundo le debiera algo. Clara se sentó frente a mí sin rodeos. Papá, me aceptaron en la Universidad Estatal para el semestre de primavera. Felicidades, respondí con tono neutro. Es una buena universidad. Yo estudié allí hace años. Sí, lo sé, está genial, pero necesito ayuda con la matrícula. Mamá no puede cubrirla y las becas solo alcanzan para la mitad. Y ahí estaba la verdadera razón. No me había buscado porque quisiera arreglar las cosas entre nosotros o porque me extrañara. Me buscaba porque necesitaba dinero. ¿Has considerado pedir un préstamo estudiantil? Le pregunté mientras tomaba un sorbo de café. Sí, pero no cubren todos los gastos. Y mamá dijo que tú tenías mi fondo universitario. Tenía razón. Había empezado a ahorrar desde que nació. $20 cada semana, más lo que podía añadir cuando recibía alguna bonificación o devolución de impuestos. Cuando cumplió 18, el fondo había crecido hasta casi $50.000, suficiente para cubrir la mayoría de una carrera en una universidad pública. Pero ese dinero estaba en una cuenta estándar a mi nombre. No existía un acuerdo legal, ni un fideicomiso, nada que me obligara a entregárselo. Luna, no he sabido de ti en 8 meses. No respondiste a mis llamadas ni a mis mensajes. Me bloqueaste en todas las redes sociales. No quisiste que estuviera en el hospital cuando diste a luz. Y ahora vienes a pedirme ayuda para la universidad. Al menos tuvo la decencia de bajar la mirada, visiblemente incómoda. Lo sé, lo siento. Ha sido complicado. ¿Complicado? Me excluiste por completo de tu vida. Eso no es complicado. Luna, es una decisión. Mamá me dijo que no querías estar, que estabas feliz de haberte librado de nosotras. ¿Y tú le creíste? ¿Después de todo lo que hemos pasado? ¿De verdad sigues pensando que soy el villano en esta historia? No respondió. Miró su taza, sin levantar los ojos. Ya no sé qué pensar. Mamá ha cambiado mucho desde el divorcio. Su nuevo novio prácticamente vive con nosotras. Se la pasan de fiesta. Gastan dinero que no tenemos. La semana pasada la encontré desmayada en el baño a las 3 de la madrugada. Eso suena como un problema de Clara, no mío. Necesito ayuda, respondió de golpe, dejando salir ese tono altivo que siempre salía cuando no obtenía lo que quería. No soporto vivir con ella. Y no puedo pagar la universidad sola. Eres mi padre, deberías ayudarme. No dije nada, solo la miré fijamente. Ahora sí recordaba que yo era su padre. Se removió en la silla como lo hacía de niña cuando sabía que se había pasado de la raya. Lo siento, sí, sé que he sido horrible, que cometí muchos errores, pero de verdad necesito tu ayuda. Me puse de pie, saqué un billete de 20 de la billetera y lo dejé sobre la mesa. Con eso alcanza para la cuenta. Buena suerte en la universidad. Papá, espera, ¿qué pasó con mi fondo? Aún lo tengo, cada centavo. Pero tú dejaste claro que no querías que yo formara parte de tu vida. Y no soy un cajero automático, Luna. Soy tu padre. Si quieres una relación, trabaja en eso primero. Luego hablaremos de universidad. Salí sin mirar atrás. Sentía como si me hubieran arrancado algo del pecho con una herramienta oxidada. Años de ser padre reducidos a ¿qué puedes darme? Era un dolor crudo, punzante, como si me hubiera dejado partes de mí en todo este desastre. Pero seguí caminando. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque hay cosas que no se solucionan con dinero ni con segundas oportunidades. Tal vez algún día Luna entienda lo que perdió, pero sabía que si los dejaba volver a entrar a mi vida en ese momento, me convertiría en una alfombra, en una billetera con nombre, en ese padre al que puedes ignorar, insultar, excluir, pero que siempre estará ahí cuando te haga falta algo. Y yo ya no estaba dispuesto a ser ese hombre. Ya había permitido demasiado. Me habían tratado como un plan de respaldo mientras yo los ponía como prioridad. El dolor pasará. Tiene que pasar. Y mientras tanto, al menos me queda la dignidad. A veces eso es lo único que te queda. Supe algunas cosas de Luna por amigos en común. Al final no asistió a la universidad estatal. No pudo pagarla. Se matriculó en una comunidad local. Trabajaba en una tienda de ropa, se mudó con otro chico, y 3 meses después se separaron. La vida de Clara se tornó aún más oscura. Perdió su empleo en la boutique por llegar ebria. Luego la desalojaron por no pagar el alquiler. Lo último que supe es que dormía en casa de amistades, todavía atrapada en ese estilo de vida de fiesta mientras su hija lidiaba con las consecuencias. El karma no perdona. A veces me pregunto si debí actuar diferente aquel día en el café. Si debí perdonarla, ayudarla. Pero entonces recuerdo lo rápido que me dio la espalda. Lo fácil que fue para ella pensar lo peor de su propio padre. Solo volvió cuando necesitaba algo. Y entonces lo tengo claro. Hice lo correcto. Mi vida ha tomado otro rumbo. Más sereno, más claro. Hace poco, Talia se instaló definitivamente en casa. Nos llevamos bien. Compartimos los días con una complicidad que hacía tiempo no experimentaba. Estamos considerando formalizarlo el próximo año, quizás con una ceremonia pequeña en primavera. Duque, mi viejo compañero de 4 patas, sigue creyendo que es un cachorro aunque ya no le entren en el sofá más que las patas. El trabajo se mantiene estable. Mis días tienen orden. Hay espacio para mí, para mis intereses, para respirar sin sentir que debo justificar cada decisión. No pasa un día sin que me venga a la mente ese nieto al que nunca he abrazado. Me imagino su risa, cómo será su mirada,
si le gusta correr o si duerme profundamente por las noches. Pero esas respuestas no me corresponden. No mientras Luna siga manteniéndome a distancia, no mientras lo único que me ofrece sea silencio o reproches envueltos en necesidad. Tal vez, con el tiempo, ella comprenda lo que perdió. O quizás no. Ya no vivo esperando nada de nadie. No cierro la puerta con llave, pero tampoco me quedo sentado frente a ella esperando que toquen. Aprendí que no todo lo que se rompe se puede o se debe arreglar. Algunas heridas enseñan, otras simplemente cicatrizan para recordarte que cuidarte también es amor. Ahora camino con firmeza, no como alguien que ha ganado todas las batallas, sino como alguien que por fin entiende cuáles valen la pena.